tengo que ver otra vez. Chicos, no tenéis que perderos esta voz. Es impresionante. Va acompañado en el piano de, para mí, uno de los mejores pianistas que existen a nivel mundial. Es músico, productor musical, compositor y arreglista. Es canadiense. Él es David Foster, pero y es que va acompañado de Estelle Ajero, que también es un cantante, compositor, bailarín y coreógrafo filipino, conocido por su amplio rango vocal. Y es que es el vocalista principal, bailarín principal y coreógrafo principal de la boy band filipina SB19. Así que no perderos esta voz, chicos, porque será el sucesor de Dimash Kudaibergen. Juzguen ustedes mismos, porque yo lo voy a hacer. Vamos a escucharlo. Bueno, chicos, ya tenemos aquí el videito preparado. Recordar que para no tener problemas con derechos de autor tengo que ir parando el video poquito a poco, ¿de acuerdo? Vamos a ir poquito a poco viendo lo que hace con la voz Estelle Ajero y yo creo que me va a impresionar muchísimo porque me lo han pedido por privado. La verdad es que no lo conocía, pero puede ser uno de los grandes sucesores de Dimash Kudaibergen. Sabemos que Dimash Kudaibergen tiene un registro vocal muy amplio, pero es que él también se caracteriza por un registro muy amplio también. Entonces, bueno, no vamos a comparar porque las comparaciones son odiosas, pero sí que es verdad que este chico va por muy buen camino vocal y seguramente coreográficamente también, porque también es coreógrafo, como ya os he comentado. Venga, vamos a empezar. Recuerda, si te gusta esta clase de reacción, de análisis, por favor, regálame un like, que es totalmente gratuito, ya lo sabes, y suscríbete al canal y dale a la campanita y a todas las notificaciones, ¿de acuerdo? Venga, vamos a empezar. Vale, empezamos con una voz bastante aguda, sí que está en sus medios, pero empezamos con una voz bastante aguda. No sé cómo se va a desarrollar la canción. Sabemos que es una canción súper complicada, es una canción con unos agudos tremendos y que es una canción, una de las más difíciles de interpretar y de cantar. De hecho, yo la he probado y no he podido, ¿vale? Porque no tengo el rango vocal tan grande como tiene ni Dimash ni Estelle Ajero, la verdad. pero es una de las canciones más difíciles para interpretar. Melisma está cómodo cantando en esa tonalidad y juraría que es la tonalidad original con la que la canta también Celine Dion. Vale, introduce unos pequeños vibratos que no se le escuchan mucho porque no están muy marcados. Vamos a destacar también que está en su voz media, ¿de acuerdo? Aunque la voz se le escucha bastante aguda, está en su rango vocal medio. ¿Eso qué quiere decir? Tiene una proyección extraordinaria. Está súper cómodo y además me gusta mucho porque también está interpretando la canción, ¿eh? La está interpretando muy bien. Además es que esta canción, si os ponéis los audífonos, los cascos, veréis el cambio de tonalidad que hace de una voz media a una voz de cabeza, una voz más alta. O sea, empieza con una voz media y luego termina esa frase con una voz de cabeza, ¿no? Una voz muchísimo más aguda, evidentemente está en su registro medio, pero sí que es verdad que tiene una voz muy aguda, se siente muy cómodo cantando en la tonalidad en la que está.
Introduce unos pequeños vibratos también, pero ya os digo, no los tiene muy marcados, ¿eh? Tampoco hace falta tampoco destacar muchísimo los vibratos en esta canción, pero sí que es cierto que le quedan preciosos esos vibratos tan cometidos, tan pequeñitos, ¿no? Tan cometidos. Dios, esta se va a poner interesante. Madre mía. Yo juro que está en el tono original que la canta Celine Dion y estamos hablando de un chico. O sea, por eso tiene ese amplio rango vocal, por eso se caracteriza por ese amplio rango vocal que tiene. Pero es que está en la tonalidad que la canta Celine Dion. Es una pasada, porque además esta canción es muy difícil de interpretar y de cantar. Sigue estando en su voz media, pero sí que es verdad que se le escucha muy agudo, o sea, se le escucha agudo, se le escucha también cómodo en lo que está haciendo, en lo que está cantando. O sea, yo creo que este registro le beneficia muchísimo hacia su voz. Madre mía. Me encanta cómo suena también el piano, ¿eh? O sea, extraordinario también cómo suena el piano. Uy, y con David Foster. Fijaros ahí lo que ha pasado, ¿vale? Haya tenido una pequeña desconexión, casi una pequeña desconexión. ¿Por qué? Porque la voz que hace, la tonalidad que hace es muy aguda. Claro, evidentemente es un hombre. O sea, es un chico, es un hombre, entonces esa tonalidad para él es muy aguda. ¿Qué pasa? Puede pasar perfectamente. De hecho, creo que en la canción original también es así. Hay una pequeña desconexión muy leve, pero sí que es verdad que, evidentemente, para ser hombre, no manches. O sea, no puede ser. Es muy fuerte, es muy heavy, ¿eh? Dios mío, yo solo tengo que ver otra vez. Lo tengo que poner otra vez. A ver, espera. No puede ser esto. Y si os habéis dado cuenta también, y para más Inri también, para más decir, no puede ser, sí puede ser. Además, si os habéis dado cuenta, el micrófono lo tiene tan retirado que yo creo que ha sido el mismo fan cámara que ha estado grabando, creo que es el que ha recogido esa voz. O sea, no lo ha recogido el mismo micrófono, es ese agudo que ha hecho, ¿no? O sea... la ha recogido la cámara, la fan cámara que está grabándole, ¿no? O sea, impresionante. Ay, Dios.
pero, o sea, sí, está en el mismo tono de Celine Dion, pero daros cuenta también la dificultad que hay en esta canción. O sea, daros cuenta que no es una canción que digas, ¿la puedo cantar en la ducha? No. O sea, esta canción no se puede cantar en la ducha, no se puede cantar en la ducha, no se puede cantar en un karaoke, no se puede cantar. O sea, esta canción es muy, muy, muy difícil y sobre todo por lo que acaba de hacer, por el agudo que acaba de hacer. O sea, es impresionante. Es una canción muy difícil. Ahí le ha salido un Raspy Boy. Le ha salido ahí un Raspy Boy también súper bonito. Hace monerías. O sea, este chico es un estuche de monerías. Es un estuche de monerías. Hace monerías con la voz. O sea, es impresionante. O sea, lo que hace con la voz este chico. No te creo, no te creo. Se me han empañado hasta las gafas. O sea, no puede ser. O sea, no puede ser. O sea, ¿cómo os habéis quedado? O sea, para mí, evidentemente, es un descubrimiento. Sí que es verdad que he leído un poquito sobre ellos dos. Sí que es verdad que David Foster me suena muchísimo de que ha trabajado con Celine Dion, pero claro, yo no conocía a este cantante como tal, ¿no? No lo conocía. Como ya os he dicho antes, es filipino. Será la continuidad de Dimash Kudaibergen. Puede ser que tengan el mismo rango vocal que Dimash Kudaibergen. Puede ser, o sea, puede ser, porque ha llegado unas notas que son súper, súper, súper difíciles, muy difíciles, que a los únicos que los hemos escuchado es Dimash, es Ima Sumac, y luego también hemos visto también en el canal un pequeño short también de un niño también, un niño prodigio también que también llega a esas notas, que es impresionante, ¿no? O sea, no cualquiera puede llegar a esas notas y tener ese amplio rango vocal, ¿no? O sea, no cualquiera. Dejadme en comentarios qué os ha parecido, chicos. A mí, evidentemente, estas voces, o sea, me hacen que pensar que todo no está perdido. O sea, en el mundo de la música, en el mundo de la industria musical, o sea, todo no está perdido. Le auguro un futurazo, ya sea con su grupo, ya sea solo. O sea como sea, le auguro un futurazo. Llevará bastante tiempo, evidentemente, cantando. Tiene 29 años, es muy jovencito, o sea, le queda muchísimo por delante, evidentemente, pero no tiene que mejorar absolutamente nada, sino todo lo contrario. O sea, tiene que demostrar, y tiene que demostrar muchísimo todo el potencial que tiene en su voz, ¿no? En su voz, en su rango vocal y demás. Amores, dejadme en comentarios qué os ha parecido. Os mando un besazo muy grande desde Guadalajara, desde Jalisco, desde México. Os quiero mil. Gracias por estar siempre conmigo de la mano. Y recuerda regalarme un like, que es gratuito. ¡Mua!